Todo tuyo, Andrés. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Café Digital con Actem, en donde podrás hacer todas las preguntas que no te has atrevido a hacer en materia de nuevas tecnologías. Mi nombre es Andrés Llurén y soy parte del equipo de la OIT responsable de apoyar a las organizaciones empresariales de América Latina para que sean más fuertes, más eficientes y más relevantes para sus empresas afiliadas. El ciclo de webinarios que hoy iniciamos tiene el propósito de ayudar a las personas que colaboran en las organizaciones empresariales, como son ustedes, a conocer sobre estos nuevos temas de tecnologías disruptivas, de las cuales con frecuencia oímos, pero que no necesariamente entendemos bien. Y más importante, no logramos comprender el tipo de amenazas, o mejor dicho, para ponerlo en positivo, qué tipo de oportunidades nos ofrecen para el trabajo que realizamos en beneficio de las empresas de nuestros países. Ayer les pedimos que completaran una breve encuesta y agradecemos a quienes ya lo hicieron, pero si no lo has hecho todavía, te pedimos que nos ayudes a completarla, pues es lo que nos sirve como sustento para poder hacer más actividades como esta. Bueno, ahora sí, para ir entrando en materia, quisiera presentarles rápidamente los temas que abordaremos a lo largo de los próximos meses en los distintos webinarios. Bueno, el día de hoy, como saben, nuestra experta nos adentrará en el tema de inteligencia artificial. En el webinario 2 vamos a ver los temas de ciberseguridad, protección de datos y la valoración de datificación, que es muy valioso esto para la cuestión de creación de propuestas de las organizaciones. En el tercer webinario hablaremos de las fake news, pero más importante, cómo deberíamos desde las organizaciones empresariales enfrentarlas. En el cuarto webinario presentaremos la manera en que las organizaciones están fortaleciendo su acción de influencia con el apoyo de las nuevas tecnologías. En el quinto webinario nos adentraremos en la inmersión virtual como una herramienta para la formación profesional. En el sexto y séptimo webinario les daremos a conocer lo que hemos aprendido a lo largo de estos 2 años sobre la situación de las organizaciones empresariales en materia de digitalización y hablaremos sobre la relevancia de las cámaras empresariales especializadas en nuevas tecnologías, pues como ya verán, pueden ser grandes aliadas y muy poderosas. Por último, en el webinario 8, ustedes nos dirán de qué vamos a hablar. En la encuesta que completaron ayer, ustedes ya nos adelantaron algunos de los temas que pueden ser de interés, pero por eso, si no lo has completado todavía, te pedimos que lo hagas. La promesa es que estos espacios van a ser de duración máxima de 60 minutos, porque sabemos que todos tenemos agendas muy complejas y estamos todos muy ocupados. Bueno, y ahora sí, sin más de mi parte, los dejo con mi querido amigo y colega Pedro Estallat, quien se ha convertido en nuestro gurú de la digitalización y nuevas tecnologías. ¿Quién será nuestro moderador en estos webinars? Mire, hágame un favor, pregunte quién no debo. Pero además de... Bueno. Ay, gracias. Pero además de tener un impresionante currículum académico, el cual creo que lo estamos viendo en pantalla, en los últimos años ha profundizado en estos temas, pero particularmente relacionándolos al quehacer diario de las organizaciones empresariales. Durante 2022 y 2023, Pedro lideró las investigaciones que Actem realizó en materia de digitalización y organizaciones empresariales, convirtiéndolo en la persona ideal para acompañarnos en estas conversaciones. Bueno, por mi parte, no quiero dejar de agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y esperamos que este y los siguientes webinarios sean de interés y sobre todo que sean de utilidad para ustedes. Los dejo en buenas manos. Pedro, el micrófono es tuyo. Cambio fuera. Bueno, muchas gracias, Andrés. Y sí, definitivamente estamos muy emocionados de esta serie de webinarios y espero que sigan participando. Si ya se registraron, verán que la agenda es máximo cada 2 o 3 semanas tenemos un webinario. Y nuevamente, gracias a los que han contestado a la encuesta y otro llamado que a los que aún no, la vamos a dejar abiertas unos días más. Yo brevemente les voy a describir la estructura de estos webinarios. En general, tendremos a un ponente o varios ponentes invitados que van a presentar por 20-25 minutos. Y luego tendremos una sesión de 20 a 30 minutos de preguntas moderadas por mí. Tanto yo le haré preguntas al ponente como también recibiré del público, pues para que vayan pensando cualquier pregunta a lo largo de la presentación. Y bueno, para no quitarle más tiempo a Cristina, brevemente la introduzco. Pues Cristina Martínez nos acompaña de México. Es fundadora y directora del PIT Policy Lab, que es la verdad un lugar muy interesante que está bastante metido en los temas de gobernanza en tecnología en América Latina y se ha destacado como una experta con amplia experiencia en tecnologías emergentes como inteligencia artificial y ha trabajado con el Banco Interamericano, con Microsoft, con ONU Mujeres, muchas cosas interesantes y sobre todo una perspectiva también de género, equidad y de inclusión social. Entonces, nada, Cristina, te dejo a ti la sala para que nos ayudes a aprender sobre este tema que es tan cool e importante, pero que nos confunde a todos.
Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Pedro, por esta breve introducción. Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan, a todas las organizaciones empresariales. Muchísimas gracias también a la Organización Internacional del Trabajo por este espacio importante de conversación, por este café digital. Justo aquí tengo el mío en mano y sí quería hacer hincapié en que me encantaría que, si bien les estaré compartiendo algunas reflexiones sobre este importante tema de inteligencia artificial y sobre todo sobre la discusión sobre las nuevas reglas del juego, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, se sientan con la libertad de levantar la mano, de escribirla en el chat, de compartirla con Pedro, porque me parece relevante que más allá de yo venir a contarles qué es lo que estamos haciendo en la región, podamos aprender de sus experiencias, podamos resolver sus dudas y que se vayan con esta sesión con algunas herramientas y con algunas ideas muy claras de cómo como organizaciones empresariales juegan un rol importante en la gobernanza, en la coordinación del ecosistema y del uso y aprovechamiento de estas tecnologías. Dicho sea de paso, me parece muy interesante esta elección de primer nombre, del primer webinar. Las nuevas reglas del juego. ¿Y por qué? Porque si bien la inteligencia artificial como una tecnología emergente ya tiene varios años ocupando los titulares de las noticias, de los ciclos de noticieros, sí este último año vino a sacudir el entorno empresarial con el crecimiento exponencial de los modelos de lenguaje como ChatGPT. Así que en este sentido, más allá de solamente hablar de inteligencia artificial, entra en una nueva dimensión la inteligencia artificial generativa y sus muchísimas oportunidades y sus riesgos. ¿Pudiéramos darle a la siguiente, por favor? Gracias. Así que, bueno, en esta sesión hay varios temas que vamos a abordar. Primero, quisiera enmarcar, antes de arrancarnos ya con la temática específica de la intersección entre inteligencia artificial y organismos empresariales, un poco contarles de dónde viene mi trayectoria, qué es lo que hacemos en Peat Policy Lab, aunque pudieron ver brevemente mi semblanza, y con ello pasar a compartirles oportunidades y retos de la inteligencia artificial justo desde y en el sector privado, cuáles son las principales tendencias regulatorias que estamos viendo alrededor del mundo y específicamente en nuestra región. Y por último, cerrar con algunas reflexiones sobre desafíos éticos relacionados al aprovechamiento y al ciclo de vida de esta tecnología. Siguiente, por favor. Así que bueno, como bien comentó Pedro, pues yo soy una persona que me considero como generalista, es decir, tengo múltiples intereses, tengo una formación en las ciencias sociales, en particular me identifico con el movimiento humanista, es decir, cómo desde las humanidades aportamos al diseño y a las conversaciones sobre los impactos sociotécnicos que tienen las nuevas tecnologías. Especializada en políticas públicas de tecnología, he estado trabajando con los organismos internacionales justo en entender estos retos que estamos enfrentando desde los distintos sectores y cómo desde las distintas trincheras podemos aportar a contar con una voz regional que nos posicione en los debates internacionales. Yo creo que más allá de enlistar uno a uno los distintos espacios en los que he estado participando internacionales de diálogo, la razón por la que hago hincapié en los fellowships, en el uso responsable de tecnología, en el GovTech con el Banco Interamericano de Desarrollo, el fellowship de GovTech, es porque al final del día estos espacios me han permitido tener una cercanía y un conocimiento de primera mano sobre qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los principales ejemplos que están surgiendo y hacia dónde van las conversaciones. Tan solo la semana pasada estuve en Dinamarca en el foro en la cumbre de la democracia de Copenhague, donde se discutió justo el impacto de la inteligencia artificial generativa en procesos democráticos. Sabemos que este es un año electoral complejo, es un año electoral importante alrededor del mundo y de algunos países de nuestra región. Y hace 2 semanas estuve también en la cumbre de inteligencia artificial generativa de Meta por el lanzamiento reciente que tuvieron de su último modelo Llama de open source. En fin, estos, como decía, estos espacios pues me han permitido tener un conocimiento amplio, pero sobre todo el poder también compartir qué estamos haciendo como región, no nada más ser receptivos, no nada más ser importadores del conocimiento y de lo que está ocurriendo fuera, sino también nosotros contextualizar y nosotros contribuir a estos debates y a esta compartición de mejores prácticas que se están dando en el ecosistema. Siguiente, por favor.
Dicho sea esto, quiero hacer hincapié rápidamente en el trabajo que hacemos en P-Policy Lab y en el rol que tenemos como laboratorio de innovación. Y no es que somos los únicos en México, en la región, que estamos haciendo este tipo de trabajo, pero me parece que sí, la labor que realizamos es fundamental porque ponemos como transversal como un eje transversal el uso responsable de la tecnología, pero en particular nos enfocamos en crear capacidades en productos educativos para poder acercar estos temas novedosos a distintos sectores. Nos enfocamos también en crear casos de uso que nos permitan justo contextualizar lo que está pasando en la región y hacer investigación y hojas de ruta accionables, pues para poder probar el qué significa cuando nos planteamos un posible marco regulatorio de la inteligencia artificial o la operativización de principios éticos que tanto se escucha, cómo se llevan a la práctica, es decir, cómo accionamos colaboraciones entre sectores y cómo nos convertimos en ese puente que trae distintas disciplinas y distintos sectores a colaborar juntos en beneficio de las personas. Contamos, siguiente por favor, con una red de especialistas que también es muy importante hacer hincapié porque todas ellas son latinoamericanos, y lo que me parece fascinante de esta red es que pues, nos salimos de la caja tradicional de especialidades porque las nuevas tecnologías requieren de un nuevo cruce disciplinario que nos hace ir más hacia temas de innovación pública, más hacia sí, ciencia de datos, ciencias complejas, aspectos técnicos, pero también a nuevos cruces con activismo digital, con ciberseguridad, con arte, cultura, con el ecosistema GovTech como la provisión de servicios públicos que se puede dar desde empresas a las administraciones públicas. Y dicho esto, quisiera entrar de lleno en el tema. Siguiente, por favor. Y lo primero que vamos a abordar van a ser las oportunidades y retos de la inteligencia artificial en el sector privado. Creo que un primer dato, y este es un dato que ha resonado con el ecosistema, con la comunidad de práctica desde 2018, siguiente por favor, es que se plantea que la inteligencia artificial, que el aprovechamiento de la inteligencia artificial tendrá un impacto, un crecimiento del 14% del PIB global hacia 2030. Esto en el aprovechamiento de sus distintas formas y usos que vamos a conversar en un momento, pero hay algo importante con este número, con este porcentaje, y es que aunque pues, 14% del PIB global representa actualmente más o menos el PIB de la India y China juntos, si lo desagregamos por región, Latinoamérica es una de las regiones que tiene un menor porcentaje de ganancias proyectadas. Y esto lo dejo aquí como un aspecto a considerar, pues tiene que ver con la falta de elementos habilitadores para su aprovechamiento. Quienes más tienen que ganar de este aprovechamiento de la inteligencia artificial, de acuerdo con estos porcentajes, con estas cifras, es China, los Estados Unidos y en menor medida Europa. Así que, bueno, de nuevo, se queda como un dato clave para la reflexión y para la conversación que vamos a tener sobre qué debemos hacer como región para apuntalar este porcentaje y para que los beneficios pues, realmente impacten a todas las personas y en particular que las empresas puedan aprovechar estas tecnologías como un motor de crecimiento económico. Siguiente, por favor. Ahora, hay un punto importante que tiene que ver con los cambios que se están dando en el trabajo. De acuerdo con el reporte de trabajos del mañana del Foro Económico Mundial, bueno, esto no nos sorprende, estamos viendo transformaciones importantes, se habla muchísimo sobre pérdida de empleo, sobre automatización y demás, pero en particular lo interesante de este reporte es que nos habla sobre el uso de inteligencia artificial generativa. Y de acuerdo con este reporte, cerca del 20% de los trabajos se van a transformar radicalmente en los próximos 5 años y hay 3 áreas específicas en las que deberíamos de enfocarnos. La primera tiene que ver como tal con el entendimiento de cómo se están transformando, cómo se desplazan algunos trabajos, pero también se cambian y se crean nuevos empleos. El segundo aspecto tiene que ver con la calidad del trabajo. Esto específicamente se refiere a la colaboración humano-máquina. Al final, el tema de la inteligencia artificial generativa, como se plantea, es como una herramienta que pueda potenciar el trabajo humano y que entonces al liberar tiempo,
de trabajo repetitivo, las personas puedan dedicarse a realizar trabajo mucho más retador, más significativo. Y por último, hay una tercera consideración que tiene que ver con aprendizaje y desarrollo de habilidades, con el aprendizaje continuo y con los famosos temas de upskilling y reskilling, que más bien se refieren al reentrenamiento y al fortalecimiento de habilidades en la plantilla laboral para que estén preparados para estos cambios y para el aprovechamiento y uso de estas herramientas, plataformas en su día a día. Ahora, se espera que 3 de 4 compañías a nivel global estén adoptando estas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial generativa, que de nuevo, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Son estos grandes modelos de lenguaje que pueden crear imágenes, videos, músicas y escritos a partir de la información que les damos, y puede ser tanto en la forma de texto como en la forma de voz o en video. Y estos cambios se espera que ocurran en los próximos años. Y un dato relevantísimo que pues todos, hemos escuchado, me parece, alrededor de las noticias, es que, bueno, la empresa de OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, lanzó, su primer producto en noviembre de 2022 y en menos de noviembre, diciembre, enero de 2 meses, ya tenían 100 millones de personas usuarias activas. Esto es importantísimo porque nunca se había visto esta velocidad de adopción y a esta escala. Siguiente, por favor. Ahora, hay un punto muy importante que tiene que ver con cuáles son los impactos de la inteligencia artificial y sus implicaciones, pero sobre todo visto desde una perspectiva de liderazgo en los negocios. En primera instancia, en primer lugar, tenemos un aumento de la productividad a través de automatización de tareas, optimización de procesos, analítica, inteligencia de datos. Esto, por supuesto, nos lleva a un punto de reducción de costos, nos libera, como les mencionaba, tiempo de las personas para enfocarse en tareas que tienen un mayor grado de complejidad. Y, por ejemplo, ¿dónde lo vemos con claridad? Pues en el sector logística, específicamente con la optimización de rutas, con la optimización de inventarios, con temas de mantenimiento predictivo. Por otro lado, como lo mencionaba con el reporte que les compartí, algunos datos duros del Foro Económico Mundial, tenemos un impacto importante en empleos y mercados laborales, y además se crean nuevos trabajos. Incluso hay un dato que nos habla sobre cómo las y los niños de hoy van a tener trabajos que aún no existen en el futuro. ¿Y cuáles son este tipo de trabajos que estamos viendo que se están creando? Bueno, mantenimientos de sistemas de inteligencia artificial, desarrollo de inteligencia artificial, análisis de datos, ingeniería de prompts. Estos son como las especificaciones, las peticiones que les hacemos a estos modelos como ChatGPT para que nos den ciertas imágenes o ciertos textos, ciertos resúmenes. Es todo un arte el desarrollar habilidades para hacer este tipo de trabajo. Pero también hay buenas noticias porque dicen, bueno, es que parece que esos trabajos son sumamente técnicos. También hay toda una nueva línea de tipo de trabajos que vienen de las ciencias sociales, que tienen que ver con la antropología digital, que tienen que ver con el diseño de políticas públicas de tecnología, que tienen que ver con la gestión de proyectos digitales. Así que, de nuevo, se están creando un sinfín de nuevos empleos que debemos de aprovechar como región y que más bien se acercan hacia el apuntalamiento de habilidades específicas para su aprovechamiento. Ahora, en tercer punto tenemos innovación y ventajas competitivas que, pues como su nombre lo dice, tiene que ver con nuevos productos y servicios, nuevos productos y servicios basados en inteligencia artificial, mejora de productos y servicios existentes basados en sistemas de inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, hay un caso en el estado de Jalisco, en México, en donde se estuvo trabajando con el sector privado, con el gobierno, con la academia, para poder utilizar el celular, para poder tomar ojos de la retina, fotografías de las retinas de los ojos, y con ello apoyarse en un sistema de inteligencia artificial que permite identificar el potencial desarrollo de retinopatía diabética, que es un tipo de diabetes que es una de las causas de cegueras principales en México y que de no ser atendido a tiempo también puede llevar a amputación de miembros. Entonces, el contar con soluciones digitales relativamente sencillas al alcance
de las personas especializadas, de los médicos en su día a día, sin duda es una posibilidad importantísima que hace que su trabajo no solamente sea más eficiente, pero que también tengan nueva información que les permita hacer mejor su trabajo y llegar más, sobre todo a poblaciones vulnerables. Por otro lado, hay un punto importante que tiene que ver con las estructuras de mercados, en donde lo que hablamos es sobre la concentración que se puede dar en ciertos mercados por este crecimiento de la brecha digital, porque sin duda hay empresas que cuentan con más recursos y que al tener más recursos pueden invertir más en inteligencia artificial y en distintos usos. En este sentido, un punto fundamental se vuelve en cómo incluso desde las organizaciones empresariales acompañamos a la discusión sobre la democratización de la inteligencia artificial y su aprovechamiento para que las pequeñas y medianas empresas no se queden fuera de esta nueva definición de las reglas del juego. Como un último punto, pues está el tema de toma de decisiones. Como les decía, me parece que estos puntos están entrelazados entre sí, porque al mejorar la productividad, al hacer automatización de tareas, optimización de procesos, pues también nos estamos basando en inteligencia de datos, en capacidad de predicción, que nos dan información sobre cuáles son estas tendencias de mercados y cuáles son los comportamientos de usuarios, y con base en esta información poder tomar decisiones que nos den ventajas competitivas. Siguiente, por favor. Hay un punto importante que desde nuestra línea de trabajo de uso responsable de tecnología quiero resaltar, y tiene que ver con el cómo pareciera que en ocasiones estamos hablando sobre inteligencia artificial en los negocios y que luego tenemos conversaciones distintas y en silos sobre impacto social. Sin embargo, en particular el aprovechamiento de la inteligencia artificial nos permite cruzar estas agendas, nos permite acercar el aprovechamiento de las tecnologías para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les voy a dar un ejemplo en un momento, pero también nos permite, como muchas empresas ya lo están haciendo, avanzar en los criterios de ESG que tienen que ver con el medio ambiente, sociales y de gobernanza corporativa. Siguiente, por favor. Ahora, quiero compartirles un ejemplo específico sobre a qué nos referimos con el cruce de la Agenda 2030 con el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Específicamente en el ODS 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico, desarrollamos desde Pit Policy Lab en alianza con academia, con alianza con el sector privado, en alianza con organismos internacionales y con la Red Feminista de Inteligencia Artificial, un estudio que nos permitió entender cuáles son las condiciones de trabajo de las mujeres, específicamente en Latinoamérica, que están realizando trabajos de crowdsource. Y esto suena rarísimo porque, pues, o en la economía geek, porque en realidad cuando nos referimos a crowdsource o economía geek, podemos pensar en repartidores de comida o en conductores de vehículos, pero la realidad del trabajo del presente alrededor de la inteligencia artificial es mucho más compleja, porque hay trabajadores que están realizando trabajos de etiquetado de imágenes, de transcripción de texto o de transcripciones de audio o de taguear videos. Y este tipo de trabajos son, digamos, nuevos y están poco documentados. Así que nos dimos a la tarea, en coordinación con estas distintas instancias, de poder hacer investigación para entender quiénes son estas mujeres en la región, cuáles son las características que las definen, las características que tienen en términos de habilidades para desarrollar este tipo de trabajos, cuáles son las necesidades que les permitirían crecer profesionalmente, pero también tener un mejor balance en su vida privada. Y los hallazgos fueron sumamente interesantes, no me voy a detener en ellos, pero les invito a conocer más sobre este caso, porque se habla muchísimo, como les decía, en este reporte de los futuros del trabajo, hablamos de lo que va a pasar en el futuro, del potencial hacia 2030, sin embargo, ya existen prácticas actuales que están redefiniendo completamente el entorno laboral. Y es importante reconocer estas realidades y conversar y trabajar de la mano de las empresas para que puedan prepararse para conversaciones sobre prestaciones sociales, sobre empleo justo, sobre expectativas laborales, que sin duda son una agenda pendiente en nuestra región. Siguiente, por favor.
Y bueno, en aplicaciones de la inteligencia artificial, la verdad es que al ser una tecnología de propósito general, esto significa y se ha equiparado con que la inteligencia artificial es tan importante y tan transformadora como lo fue en su momento la electricidad. Y esto significa que realmente puede ser aplicada a cualquier sector y que el tipo de aplicaciones que vemos en línea con las implicaciones de sus impactos que les compartí hace un momento van de la mano de la predicción de tendencias, como les mencionaba, análisis de grandes cantidades de datos que nos permitan identificar patrones y hacia dónde vamos. Se pueden utilizar en términos de mercadotecnia para la generación de campañas enteras, por ejemplo, utilizando ChatGPT. Se pueden utilizar en prácticas de reclutamiento, aunque bueno, aquí hay varios, yo creo que hay varios cuestionamientos desde la perspectiva ética que se hacen, pero sin duda, pues la automatización de ciertos procesos nos ayuda a optimizar el uso del tiempo y de los recursos. Más adelante también podemos platicar si alguno de ustedes conoce este tipo de ejemplos, qué piensan al respecto, porque de nuevo desde la perspectiva ética hay ciertas reticencias al uso de este tipo de sistemas. Por otro lado, y de la mano de nuevo con mercadotecnia, como les decía, podemos crear todo tipo de contenidos, informes, resúmenes, imágenes a partir de herramientas de inteligencia artificial generativa. Tenemos atención al cliente personalizada y 24/7 con el aprovechamiento de chatbots. Y más Tenemos, las públicas para el me social. parece que alguien estaba con su micrófono abierto, pero bueno, sigo, gracias. Y si tienen algún comentario, por favor levanten la mano y con mucho gusto lo atendemos. Identificación de patrones de la mano de la predicción de tendencia. Y por último, pues la competitividad, el tema de innovación. El aprovechamiento de estas tecnologías nos permiten replantear los servicios, los productos que tenemos y por ello tener un valor agregado frente a la competencia, además de tener mayor eficiencia y productividad. Ahora, vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a tendencias regulatorias, hay algo que quiero hacer también un poco de énfasis, de hincapié, es que estas imágenes que ustedes ven las hice utilizando DALL-E, que es el generador de imágenes de la empresa de OpenAI. Se puede generar desde la plataforma de ChatGPT. Y yo le di algunas instrucciones, como quiero que me ayudes a generar una imagen sobre cómo se ven las tendencias regulatorias en el mundo. Y lo interesante que de este tipo de herramientas, les recomiendo jugar con ellas, conocerlas, probarlas, es que pues, nos dan una representación probabilística de lo que el resto de personas del mundo se imaginan de este tema. Y lo interesante, pues bueno, es que aquí no se ve tan claro como lo vamos a ver en el último tema de desafíos éticos, pero se ve como algo muy serio, como algo muy formal, como algo que está en proceso de discusión y que abarca distintos aspectos. Me voy a detener nuevamente más adelante en la imagen específica de los desafíos éticos, porque me gustaría que cuando abramos el foro a discusión, ustedes me digan qué piensan de estas imágenes y sobre lo que representan. Pero en particular en el tema de tendencias regulatorias, siguiente por favor. Yo creo que el primer punto a resaltar, siguiente, creo que todavía no se cambia. El primer punto a resaltar tiene que ver con la complejidad de los marcos internacionales de gobernanza que existen alrededor de esta tecnología. Desde distintas organizaciones, desde la UNESCO, desde la OCDE, desde el G20, desde el Consejo de Europa, desde grupos de trabajos internacionales, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, se han venido discutiendo una serie de principios, una serie de espacios de coordinación y una serie de hitos clave para el entendimiento, para el consenso sobre pues, cuáles deben de ser los usos aceptables y cuáles deberían de ser los usos idóneos de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Esta siguiente, por favor. Gracias. Ahora, esta diapositiva tiene mucho texto, pero en realidad ustedes van a tener la presentación. Me gustaría que la puedan revisar con calma, que se puedan dar el tiempo de revisar cada uno de estos apartados para que pues, tengan información accionable a su alcance.
pero quiero hacer un breve repaso de cuáles son las principales aproximaciones a la regulación de la inteligencia artificial que se está dando en todo el mundo. Y estas aproximaciones están basadas, por un lado, en riesgos, en derechos humanos, en principios, en reglas y en resultados. Entonces, cada una de estas aproximaciones tiene distintas ventajas, retos, y hay distintos ejemplos que nos pueden, pues, dar más claridad sobre cómo estas aproximaciones no nada más surgen en un vacío, sino en un contexto cultural. Esto es fundamental porque muchas veces podríamos decir que un modelo, que una aproximación es mejor que otra, pero creo que no podemos saltar a esa conclusión, o no podemos saltar a simplemente decir que queremos adoptar como marco de referencia lo que está haciendo la Unión Europea sin entender, por ejemplo, el contexto de nuestra región, las necesidades particulares que tenemos y la cercanía con el, pues, desarrollo de innovación y con el hub de innovación que se acerca desde los Estados Unidos hacia nuestra región. Siguiente, por favor. Ahora, hay otro tema sumamente importante a considerar que tiene que ver con, sí, en el mundo se están dando numerosas aproximaciones regulatorias. Sin embargo, en tanto suceden esas conversaciones que son complejas, que son multiactor, que toman mucho tiempo, que se están dando en ocasiones desde órganos autónomos, en ocasiones desde el poder legislativo de los distintos países, también existen iniciativas que involucran a las empresas específicamente y que lo que buscan es adelantarse, ir un paso adelante sobre las posibilidades de compartir las mejores prácticas de lo que se están haciendo desde las grandes empresas de tecnología para otras empresas del sector, pero también para compartir con estos entes regulatorios y para que una vez que se realizan estos ejercicios regulatorios estén informados en la práctica y no nada más en la teoría y en el deber ser. El Foro Económico Mundial fue pionero en crear un grupo de trabajo sobre el uso responsable de tecnología desde 2018. Y la lógica fue el reunir a estas grandes empresas como IBM, como Salesforce, como Microsoft, para que pudieran compartir, dar un vistazo sobre el uso responsable de la tecnología desde su perspectiva. Es decir, de pronto hubo una explosión de principios de transparencia, de seguridad, de fiabilidad, de valores democráticos, etc. Hay muchísimos principios que de pronto las empresas dijeron, bueno, para nosotros Microsoft, para nosotros IBM, estos principios son fundamentales. Y la pregunta fue, bueno, ok, muy bien, ya adoptaste principios éticos, pero entonces, ¿qué haces con ellos y cómo se ven en la práctica? Y desde el Foro Económico Mundial se dieron a la tarea hacer estos reportes, estos casos de uso, que son sumamente importantes y reveladores, porque dan ejemplos puntuales sobre cómo en la práctica los principios, por ejemplo, de responsabilidad se traducen en un comité participativo de ética, deliberativo, en donde se invitan a distintos perfiles a que den su perspectiva sobre el desarrollo de nuevos productos y por tanto identifiquen posibles riesgos que tal vez las personas desarrolladoras de la tecnología no tenían en mente al estar haciendo un producto. Y es que al final ninguna empresa es como que está pensando en quiero tener un impacto social negativo, sino que de pronto en la aplicación de esta tecnología se ven algunos impactos no deseados. Y lo que busca esta iniciativa en particular es precisamente poder acortar estas brechas de aprendizaje compartiendo lo que se está haciendo en las grandes empresas. Pero bueno, esto nos lleva también, como les decía, al último punto de la presentación, para abrir ya a discusión con ustedes, que tiene que ver con los desafíos éticos que estamos enfrentando. Siguiente, por favor. Y aquí quiero que vean muy bien esta imagen, porque les decía, la hice con ChatGPT, con el generador de DALL-E, y lo que le pedí fue que hiciera una imagen sobre desafíos éticos y legales de la inteligencia artificial alrededor del mundo. Y para empezar, pues, ¿qué es lo primero que me salta a la vista? No nada más, de nuevo, la formalidad que veíamos en el legislativo, pero también que solamente hay hombres sentados a la mesa que no tienen cara, que están discutiendo el futuro del aprovechamiento de este desarrollo. Así que, de nuevo, lo dejo a la discusión porque esto al final y la generación de imágenes y el uso de estas herramientas nos llevan a la reflexión sobre los sesgos que hay en los datos de entrenamiento y sobre la importancia de asegurar que las bases de datos que estamos utilizando verdaderamente sean representativas y diversas. Siguiente, por favor. Ahora,
Aquí básicamente les quería compartir algunos ejemplos para poder dimensionar el tipo de riesgos que estamos viendo ya en aplicaciones reales alrededor, de nuevo, en las elecciones con deepfakes y desinformación, que es uno de los principales retos que estamos viendo alrededor del mundo con inteligencia artificial generativa. Tenemos también un tema de sistemas de reconocimiento facial, hay distintos documentales, hay distintos reportes que hablan sobre este tema, sobre cómo pues muchas veces identifican de manera errónea a poblaciones minoritarias y por lo general tiene que ver con temas de procuración de justicia, lo cual es muy, muy retador. Tiene que ver también con rechazos a aplicaciones que hacen grupos minoritarios, porque de nuevo estos sistemas fueron entrenados con datos que no necesariamente son representativos y que por lo tanto no les identifican y no les otorgan los beneficios que podrían acceder. Así que pues el punto fundamental que hacemos cuando hablamos de desafíos éticos es pues que siempre el desarrollo de tecnología debe de estar centrado en las personas y que debe de haber personas supervisando el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Ahora, de nuevo, para reforzar este ejemplo sobre cómo se ven los sesgos en los modelos de inteligencia artificial, utilicé otra plataforma que se llama Midjourney. No tiene tantas personas usuarias como tiene OpenAI, ChatGPT específicamente. Tiene cerca de 16 millones de personas entrenándola día a día, pero Midjourney se enfoca específicamente en la creación de imágenes. Y entonces le di un prompt, una indicación muy sencilla que fue: imagínate, que es la primera palabra que debes usar en este sistema, imagínate una doctora, exitoso, exitosa, y bueno, estoy diciendo el desdoblamiento del lenguaje porque di la instrucción en inglés no tenemos este desdoblamiento. Y luego también di la misma instrucción, pero imagina una doctora, perdón, una enfermera. Y pues bueno, ustedes podrán imaginarse cuál fue el doctor y cuál fue la enfermera. Y no nada más que el sistema asumió el género de la profesión, sino que también nos dio con mucha claridad una representación de cómo se ve un doctor exitoso y cómo se ve una enfermera exitosa. De nuevo, muchísimo por discutir que tiene que ver con los datos de entrenamiento, pero cómo se supone que tengamos una representación de la realidad, sobre todo con las juventudes, con las infancias que están enfrentándose al uso de estas tecnologías, cuando las imágenes de la realidad están completamente sesgadas y entonces pues estas juventudes, estas infancias no se ven representadas en ellas. Este es un tema fundamental de discusión. Y también hay otro aspecto importantísimo, siguiente por favor, que tiene que ver con la participación de las mujeres en el desarrollo, en el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Siguiente por favor. Específicamente con los puestos de trabajo relacionados con inteligencia artificial, el 80% están siendo liderados, están siendo ocupados por hombres. En Latinoamérica, en los últimos años, hemos visto un crecimiento exponencial de pequeñas, medianas empresas de inteligencia artificial, un crecimiento del cerca del 200%, pero de estas empresas, el 92% son fundadas por hombres. Y de este 100% de empresas, solamente el 15% de empleadas son mujeres. Y como les decía, hay muy poca información sobre las mujeres que están trabajando en el desarrollo de políticas de tecnología, como lo hacemos nosotros desde Fit Policy Lab, pero por otro lado también en plataformas de trabajo colectivo, como lo pueden ser, como les mencionaba del proyecto que hicimos de mujeres en economía geek, que están haciendo etiquetado de imágenes para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Ahora, por último, ya para cerrar, quiero dejarles, quiero cerrar con una nota positiva, porque si bien hay muchísimos riesgos a los que nos estamos enfrentando, si bien hay muchos retos a los que tenemos que hacer frente, siguiente por favor, también existen numerosas herramientas a nuestra disposición que nos permiten no solo entender mejor estos temas, pero también poder acompañar al sector privado en la implementación, uso responsable de la tecnología y en el entendimiento de estas tecnologías desde una perspectiva innovadora
pero también de mitigación de riesgos. En este sentido, la primera es una herramienta que creó el Banco Interamericano de Desarrollo, es una herramienta de autoevaluación ética para actores del ecosistema emprendedor que se hizo específicamente para la región de Latinoamérica. Por otro lado, desde CIMAIN se publicó una guía muy sencilla sobre ética de la inteligencia artificial con consideraciones a tomar en cuenta en el desarrollo de casos de uso de productos, de servicios que utilizan IA. Desde Pit Policy Lab y creamos un reporte que habla sobre el uso responsable de tecnología en América Latina y el Caribe. Este básicamente es un reporte en el que hicimos todo este análisis sobre el grupo de trabajo que hizo el web, pero también propusimos Cristina, sí, perdón. disculpa que te interrumpa, pero para darle un momento, para dejar suficiente espacio para la discusión, yo creo, como dijiste, la presentación se la mandaremos a todos los participantes y pueden acceder a todos estos reportes que sí están muy interesantes. Perfecto. Y en realidad ya había terminado. Está nada más diciendo estas últimas herramientas. Perfecto. Que tienen a disposición, que pueden ver ejemplos de lo que ha estado sucediendo en la región y que las pueden tomar como referencia para compartir con las empresas que están interesadas en liderar en discusiones, en debates de gobernanza de la tecnología. Pero sí, adelante por favor con las preguntas que tengamos y también adelante con profundizar en estas herramientas que se tienen, en estos ejemplos puntuales que presentan estos reportes y casos de uso. Perfecto. Bueno, primero que todo, Cristina, muchísimas gracias. La verdad que no una hora ni 2 horas son suficientes para abordar todos estos temas. Antes de proceder a las preguntas, yo simplemente quiero compartir con algunas de las cosas que me quedo, que hubo bastante, y creo que me llamó mucho la atención cuando hablas de gobernanza y democratización de la inteligencia artificial. Y en mi trabajo con Actemp y las organizaciones empresariales a veces he visto esta resistencia de que no somos tecnólogos. Y creo que, como lo dices tú muy bien, como de las humanidades, de las ciencias sociales, ya seamos abogados, economistas, antropólogos, empresarios, podemos influenciar en que estas políticas sean justas, sean útiles y lleguen, por ejemplo, a las pequeñas empresas. Y creo que también otra cosa que me queda es un llamado hacia las organizaciones empresariales, el ver que solo un 5% de este 14% de crecimiento que se proyecta en inteligencia artificial a nivel global le corresponde a América Latina, cuando sabemos que tenemos el talento y lo hemos demostrado, es un llamado a la acción, a cómo atacamos más estas cosas. Y solo para procesos, para cerrar, al final del webinario, lo vamos a abrir como 5 minutos antes de la hora, habrá una encuesta, le dan un clic, toma 3 segundos para que valoren el webinario y nos dejen saber cualquier retroalimentación. Entonces, nada, pueden ya sea levantar la mano o pueden escribir las preguntas en el chat. Yo la estaré viendo. Yo voy a empezar, solo voy a hacer una pregunta y se la dejaré todo al público, si tiene alguna. Creo que es bueno profundizar un poquito en qué modelos regulatorios ya se están pensando en Latinoamérica. ¿Qué se está haciendo desde Latinoamérica? ¿Qué ejemplos de diferentes países? ¿Cómo están abordando esto de regularizar la inteligencia artificial? ¿Y cómo se contrasta tal vez que es un tema que se tiene que profundizar y no tenemos tal vez el tiempo, pero con el tema de regular por riesgos versus derechos humanos versus tal vez estándares y procesos? Entonces, si nos puedes compartir un poco tu experiencia de la región. Sí, buenísimo. Y nada más como para cerrar la idea del comentario que hacía sobre la importancia y el rol que tenemos personas con formación en ciencias sociales, NTT Data publicó el año pasado publica año con año encuestas que realiza el sector empresarial en Latinoamérica. Y en particular el año pasado fue bien interesante porque se marcó, o sea, fue clarísimo que hubo un interés exponencial en el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Pasó del 50% de líderes que pensaban usar inteligencia artificial al 71%. Pero los principales retos que se enfrenta la región justo para poder hacer esta transición, para poder hacer este aprovechamiento, tiene que ver con falta de talento especializado, con la resistencia que se tiene al cambio para pues, implementar estas tecnologías, que va de la mano de una falta de conocimiento del tema. Se está evolucionando y hay tanta información disponible que la verdad es confuso y todos los días vemos nuevos reportes, nuevas aplicaciones, nuevas posibles
legislaciones, entonces es difícil mantener el paso y el ritmo de lo que está ocurriendo. Pero en este sentido, las personas que tenemos este tipo de formación tenemos un rol fundamental en el cruce justo legislativo, en el cruce de la gestión de la información y del acompañamiento de los modelos de gobernanza, por ejemplo, también para el tema fundamental que tiene que ver con contar con datos de calidad. Dicho sea esto, y para adentrarnos en qué está ocurriendo en cuanto a modelos regulatorios en la región, hay un punto importante que tiene que ver con el aprovechamiento del modelo de sandboxes regulatorios, de areneros regulatorios. En una de las últimas herramientas que les compartí está la imagen, en la penúltima lámina de la presentación que van a tener, está la imagen de un reporte que hace 3 días sacó la CAF, la Banca de Desarrollo, sobre diseño de políticas públicas de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Y hay un apartado específico sobre modelos regulatorios y específicamente sobre sandboxes. Y me parece relevante detenernos un momento en esto porque los sandboxes, los areneros regulatorios, son básicamente espacios de experimentación y de coordinación de distintos actores en donde lo que se busca es hacer un ejercicio previo a una definición regulatoria formal. Es un poco estos ejemplos en donde reúnes a los actores, en donde se plantea un reto, un tema específico, como puede ser transparencia o como puede ser privacidad de los datos, y alrededor de ese tema se trabaja en consultas públicas, en definición de reglas, y una vez que se tienen resultados preliminares, se comparten con las autoridades competentes para que puedan tener una aproximación regulatoria comprensiva. Pero algo fundamental que señalan este tipo de modelos es que no basta con tener la intención de regulación, sino que tiene que haber un ambiente habilitador. Y en particular nos plantean el caso de Brasil. ¿Por qué? Porque el ambiente habilitador va de la mano de políticas públicas, pero también de acompañamiento y de liderazgo político. Es decir, está al más alto nivel de la agenda. Tanto hay apoyo político como hay normatividad que puede soportar este tipo de espacios. O sea, hay una autoridad competente que en teoría retomaría este tema y por otro lado se enmarca en algún tipo de política pública específica. En el caso de Brasil está el proyecto de estrategia de transformación digital y también la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, por un lado tienes justo como el proyecto de política pública, por otro lado tienes a la autoridad competente, que es la autoridad de datos. Por otro lado está el nivel en la agenda política al más alto nivel y lo que te permite entonces es hacer esta experimentación que tiene, de nuevo, dependiendo del tipo de reto que se plantea abordar, es que tiene resultados que después informan el desarrollo regulatorio. Tenemos un caso similar en México, de hecho 2 casos similares en México, porque la empresa Meta junto con el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, y con organizaciones de la sociedad civil, hicieron un ejercicio específicamente sobre explicabilidad y transparencia algorítmica, en donde reunieron a 12 empresas, pequeñas empresas, startups de tecnología, para conversar, para dialogar sobre este tema. Y la ANI igual, la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial igual, ¿sí? Solo para resaltar que para las organizaciones empresariales, que es muy importante esto de los sandbox regulatorios, se han hecho incluso hasta con 2 empresas. No es algo, o sea, no es algo que tiene que ser tan exhaustivo y tan complejo, y puede ser una manera de ir influenciando y gestionando y aprendiendo de qué es regulación, qué modelo funciona para qué modelos de negocios. Creo que es muy importante. Antes, tal vez, si damos el tiempo, tal vez hablamos de otros casos. Sé que Chile acaba de lanzar una ley de inteligencia artificial. Bueno, al Congreso, la acaban de someter al Congreso, inteligencia artificial. Creo que Uruguay ya tiene una. Pero vamos a darle la oportunidad a la audiencia. Creo que José Luis quiere participar, si me ayudan a ponerlo en pantalla. Gracias, Hola, Pedro. José Luis, buenos días. Hola, Cristina. Muy buenos días. Muy buena presentación. Muchísimas gracias. Muy interesante. Rápidamente una pregunta muy puntual que me interesaría conocer desde tu perspectiva como especialista en el tema. ¿Cuáles crees que sean los principales desafíos que enfrentará el sector privado en los próximos años en el contexto de esta transición tecnológica? ¿Y cuál crees que deba ser el rol de las organizaciones empresariales para apoyar a las empresas
a navegar de manera exitosa dichos desafíos? Gracias. Muchísimas gracias. Esta me parece que es una excelente pregunta. Yo creo que los desafíos van en distintas dimensiones y depende tanto desde la formación empresarial y como les decía, cuáles fueron los principales retos que se identificaron desde las empresas: el desconocimiento del tema, la resistencia al cambio, la falta de datos útiles que puedan utilizarse para el entrenamiento de los sistemas. Entonces, sin duda, o sea, como región, esos son los temas a los que nos enfrentamos, pero como organizaciones empresariales, entonces el rol que pueden tener es en el acercamiento de herramientas que se están dando en el contexto de organizaciones internacionales como esta que les comparto, para que las empresas puedan tener para que puedan participar en espacios de diálogos que se están dando de manera regional, que están incidiendo en la gobernanza de las tecnologías. Por ejemplo, el año pasado en Chile se reunieron por primera vez en el marco de la reunión ministerial de personas de alto nivel encargadas de la agenda de inteligencia artificial de la región, los países para dialogar sobre una agenda regional de inteligencia artificial responsable. Y en el marco de esta reunión se creó un consejo especializado de negocios que está liderado por Microsoft y por Telefónica. Esto fue un hito sumamente importante porque lo que busca este consejo específicamente es poder incidir en las herramientas que se están desarrollando desde el sector privado, pero para el acompañamiento de esta definición de agenda que viene desde la discusión ministerial. Este espacio ha sido también fundamental para el poder aterrizar herramientas que se están dando en el contexto de uso público en el sector privado. Por ejemplo, la recomendación ética de la inteligencia artificial de la UNESCO va de la mano o fue de la mano de la creación de dos herramientas específicas. Uno es la evaluación, se llama Readiness Assessment Methodology, la evaluación de preparación de los países para el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Alrededor del mundo cerca de 60 lo están haciendo. En América Latina tenemos a Chile, a Uruguay, a México, Perú está por comenzar por este proceso, Paraguay está por comenzar con este proceso. Entonces, es una metodología específica que ya existe y que se está aplicando en los países. De manera paralela, hay una herramienta de impacto ético, de evaluación de impacto ético. Y lo que está haciendo este grupo de trabajo es adecuar esta herramienta que tiene un enfoque público hacia su aprovechamiento por las empresas. Entonces, o sea, ¿qué se puede hacer desde las organizaciones empresariales? Participar en estos espacios de definición de agenda regional. 2, aprovechar las herramientas existentes para acercar el conocimiento sobre, por ejemplo, los sandboxes regulatorios o la autorregulación que se viene dando como un ejemplo de las grandes empresas de tecnología, pero que en América Latina ya existen también ejemplos específicos sobre el uso de estas herramientas, como la que les compartía del Banco Interamericano de Desarrollo de Evaluación Ética. Por otro lado está, por ejemplo, el tema de la transversalización de la perspectiva de género. Este tema cada vez ha cobrado mayor relevancia y va de la mano con la creación de conocimiento, con la profundización del entendimiento sobre la ética de la inteligencia artificial, sí, pero también las brechas que tenemos en el sector y cómo en todo el ciclo de vida de inteligencia artificial es importante tener la perspectiva de género en mente. Y luego, yo creo que hay otro tema que vale la pena tener también en cuenta como organizaciones empresariales, que pareciera confuso, porque a veces parecía que estamos hablando de lo mismo, pero son dos temas distintos. Y uno es que desde 2018 para acá, distintos países de la región han venido trabajando, han venido impulsando políticas públicas, incluso agendas nacionales de inteligencia artificial. Y esto en su mayoría ha sido impulsado desde el Ejecutivo. Pero, por otro lado, y esta es una conversación distinta, también se están dando estas nuevas discusiones de proyectos de ley que no necesariamente abarcan como tal la inteligencia artificial como tecnología, sino sus usos. Eso específicamente, pero también muchas veces ni siquiera es que hablen como tal de la inteligencia artificial como una tecnología de propósito general, sino de los impactos que tiene en temas muy específicos como procuración de justicia. En este sentido, o sea, tenemos ejemplos de Chile, tenemos ejemplos de Costa Rica, tenemos ejemplos de Brasil con el enfoque de riesgo, y algo interesante de estos distintas aproximaciones que estamos viendo es que les enseñé la lámina en donde tenemos los distintos tipos de modelo.
el que más se está utilizando o siguiendo es el de la Unión Europea basado en riesgos. Lo que hace este modelo es identificar riesgos inaceptables, riesgos prohibidos, riesgos altos, riesgos intermedios y riesgos bajos. Dependiendo del nivel de riesgo al que se identifica el sistema de inteligencia artificial, es que se tiene que cumplir con cierta normatividad, o incluso pues si son riesgos inaceptables, por ejemplo, que impacten de manera negativa a los derechos humanos, o por un lado, o por otro, por ejemplo, que manipulen a las personas. Esto en Europa está relacionado con el uso de reconocimiento facial para aspectos policiales, por ejemplo. En Estados Unidos es una aproximación un tanto distinta, más basada pues digamos, en principios y en riesgos. Se está dando una discusión a nivel legislativo que está avanzando. Ya hay una orden que vino desde el Ejecutivo que habla sobre ciertos principios a seguir. De hecho, cerca de 2 empresas de tecnología adoptaron de manera voluntaria, sin tener ningún tipo de cumplimiento mandatado por ley, pero de manera voluntaria aceptaron estos principios y están haciendo distintas acciones para avanzar en ellos. La realidad es que cerca de 25 estados en los Estados Unidos ya han definido sus propias reglas y los propios usos que se puede tener de estos sistemas. ¿Sí? Disculpa que te interrumpe. Bueno, José Luis, muchas gracias por la pregunta. Solo brevemente para comentar, sí, creo como siempre en la región tenemos que aprender que guiarnos tal vez de Europa y Estados Unidos está bien, pero adaptarlo al contexto latinoamericano, ¿no? Que no siempre los riesgos, la autorregulación, la carga administrativa de llevar ciertas cosas sobre las empresas tiene tal vez mayor peso porque tal vez hay menor capacidad en lo digital. Estamos ya a tiempo. Vamos a abrir la encuesta, si se puede, para los que se tengan que ir puedan valorar el webinario. Y a los que se quieran quedar 5 o 7 minutitos más, si te parece bien, Cristina, nos quedamos. Sí, claro. Y abrimos, y hay algunas preguntas en el chat que quiero hacer, pero quiero reconocer que el que se tenga que ir, y no sé si podemos abrir, Melanie, si podemos abrir la encuesta para los que se pueden, sí, los que se quieran ir la llenen. A ver, hay 2 preguntas que van al chat. Veo que también José Luis tiene la mano levantada. Sí. No sé si quieres algún comentario y también leo las preguntas. José Luis, adelante, si quieres nada más comentar sobre lo que estaba diciendo para yo cerrar la idea y también responder rápidamente a estas 2 preguntas que tenemos en el chat. Entonces, José Luis, adelante si quieres comentar y procedo rapidísimo con estas preguntas. Gracias, Cristina. Una disculpa porque no quiero monopolizar el micrófono. Tengo una pregunta de seguimiento. Te agradezco tu respuesta, me parece súper interesante y da para una discusión muy larga. Quería preguntarte tu opinión. Yo sé que entiendo que la respuesta a lo que te voy a preguntar puede variar dependiendo del contexto, dependiendo del país, pero me gustaría conocer tu perspectiva regional en torno a las brechas de política pública que observas en esta materia. Si una organización empresarial quisiera diseñar una agenda de política pública para abogar en torno a medidas muy concretas, ¿cuáles crees que son áreas muy puntuales que son necesarias para apoyar a las empresas en esta materia? Gracias. A ver, yo creo que la buena noticia es que justo hace 3 días la CAF sacó este manual de diseño de políticas públicas de inteligencia artificial. Es un documento sumamente completo que aborda todos los distintos aspectos, desde la importancia de los datos, desde la importancia de la colaboración multiactor, desde la importancia del liderazgo, de identificar quiénes son los liderazgos y el mapeo del ecosistema. Nosotros en México fue el punto 1 de partida en 2018, fue mapear quién estaba haciendo qué, y entonces identificar estos retos y oportunidades comunes y como un bloque justo trabajar en diseñar esta agenda nacional de inteligencia artificial que nos permitiera desde nuestro contexto y desde nuestras necesidades, desde nuestra orientación regional, vocación, identificar cuáles iban a ser las prioridades para el aprovechamiento de esta tecnología. Entonces, mi respuesta corta sería, te invito a aprovechar esta herramienta porque sin duda es un paso a paso sobre cómo acompañar desde el sector empresarial y en realidad desde cualquier sector el acompañamiento del diseño de políticas públicas, porque como dices, sí, en la región tenemos una brecha, no nada más una brecha digital enorme,
pero también una brecha de políticas públicas pues que ha respondido de nuevo a agendas políticas, a agendas de política pública, a prioridades de programas nacionales de desarrollo y que lo interesante me parece es que estamos viendo en este tipo de espacios de coordinación regional cómo lo que se busca es acortar estas brechas también, compartir mejores prácticas, que los países que van más adelantados en los índices de implementación de inteligencia artificial o de preparación para el aprovechamiento de la inteligencia artificial, son los índices distintos que existen en nuestra región, puedan ir modificándose y no nada más ver a los países de siempre avanzar en estos temas, sino también que estas reflexiones permeen en la región para tener una voz común frente a espacios internacionales. Ahora, rápido decían, ¿qué debería, o sea, de nuevo nos quedamos con este tema del 5% de Latinoamérica, entonces, ¿cómo podemos hacer desde nuestra región para pues, que este número sea mayor y cuáles son nuestras debilidades? Yo creo que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en el ambiente habilitador. Y el ambiente habilitador va más allá de políticas públicas, va más allá de regulación, tiene que ver con cimientos digitales y con cimientos análogos. Por cimientos digitales, pues, nos referimos a la infraestructura de tecnología, al ancho de banda, perdón, y demás. Por otro lado, en los cimientos análogos nos referimos a las instituciones, a las capacidades y a los mecanismos de gobernanza de la tecnología. Después tenemos 3 pilares específicos que tienen que ver con usos en el sector privado, con usos de la sociedad y con aprovechamiento de la inteligencia artificial en el gobierno. Y arriba, digamos, si lo vemos como una casita, tenemos cuáles son estos beneficios, los dividendos digitales que resulta de contar con un ambiente habilitador basado en cimientos digitales y análogos óptimos. Entonces, este es un modelo que plantea el Banco Mundial, que me parece que es interesantísimo y muy, muy claro y muy útil, porque no nada más nos quedamos como chin, es que no podemos hacer nada, o chin, ya se nos fue este tren, sino que nos permite justo poner el foco en usos específicos desde cada uno de nuestros sectores y entonces en acciones puntuales que debemos de tomar como sector. Luego, la última pregunta que tengo es ¿cómo garantizar los derechos y la privacidad de la ciudadanía en el uso de la inteligencia artificial? Bueno, esto está respaldado por leyes de regulación de privacidad y de uso de datos que hay en la región. En algunos países en un mayor grado de avance y robustez que otro. Y la garantía de derechos, a ver, es un reto y esto también está en la lámina. Es un reto porque la interpretación puede ser muy amplia, pero al final está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde ya existe, incluso en la Ley Internacional de los Derechos Humanos, hay aplicaciones específicas sobre esta instancia. Entonces no hay mucha, o sea, es complejo porque se presta discusión, pero realmente la discusión no puede ampliarse mucho más allá de lo que ya fue definido como el respeto a los derechos humanos. Entonces, de nuevo, hay buenas prácticas. En este caso en específico de derechos humanos, Costa Rica está siendo un país pionero porque está mandatando evaluaciones éticas previas a la implementación de estos sistemas. Entonces es un ejemplo que les invito también a revisar. Cristina, algo tal vez muy importante para compartir, que se le ha criticado mucho a la Unión Europea desde la sociedad civil, que suponemos la ley de la Unión Europea no regula, o sea, no menciona en el texto que si hay algunos sistemas que se desarrollen en Europa que no se pueden usar, no significa que no se puedan exportar a otros países. Digamos, espionaje, inteligencia, predictibilidad de comportamiento. Y creo que ese tipo de temas es bastante importante porque prácticamente lo que dice, si tu país no está regulando esto, entonces cualquier empresa, China, Europa, te puede vender estos sistemas que hacen todo este daño, violan la privacidad. Entonces creo que también es muy importante que la región se ponga las pilas, aunque tal vez en muchos países el mercado no esté donde queremos estar, igual nos pueden violar nuestros derechos y privacidad. Sí, entonces sí, también hay que regularlo desde esta forma. No sé si y es importante tener un posicionamiento regional al respecto, porque así como hay muchísimos beneficios del potencial uso de inteligencia artificial, también hay muchos riesgos y también hay regímenes autoritarios que están aprovechando de herramientas de vigilancia masiva, por ejemplo, de uso de reconocimiento facial, de reconocimiento de emociones, que es otro tema en donde hay muchísimos pues, retos, cuestionamientos éticos. Y de nuevo, como región lo que nos toca es entender
o más bien tener un vistazo a estas conversaciones, pero desde nuestra región, realmente, ¿qué es lo que queremos privilegiar? Si el tema, por ejemplo, es seguridad, ¿cuál es nuestra ponderación con relación a, pues justo, a vigilancia o con relación a privacidad, con relación a innovación y seguridad o, de nuevo, a privacidad y a resguardo de los datos? Entonces, pareciera que estos temas están en tensión porque lo están, pero al final la definición de lo que deseamos en términos de políticas públicas puede variar de país a país, porque tendrá que ver más bien con cuál sea la prioridad nacional y los valores que se prioricen, pues, en la adopción de la tecnología. Perfecto. Bueno, si quieres, creo que, a ver, tal vez 2 preguntitas más, ¿te parece? Sí. Terminamos porque quiero respetar el tiempo tanto de Cristina como de los demás. Chelya, Aurora, si puedes. Muchas hacer tu gracias pregunta. por esa oportunidad y la explicación, Cristina. A mí me llamó la atención 2 fotos, 2 imágenes que pusiste durante la presentación. La primera era de desafíos éticos y la segunda era acerca de doctor, enfermera, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, yo veo como hay prejuicios como de género, de raza. Entonces, yo estoy pensando cómo tú lo ves o como algunos riesgos, porque yo sé que la información que lo está dando a la inteligencia, eh, eso viene de algún ser humano, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo eso impacta de diversidad e inclusión y cuáles son los riesgos que lo ves si uno está utilizando esas imágenes? ¿Cómo lo ves eso tú? Sí, yo creo que hay un punto fundamental que tiene que ver con la formación en pensamiento crítico para el aprovechamiento de esas tecnologías. Por ejemplo, en el ámbito educativo ha sido sumamente disruptivo, pues, la llegada de, por ejemplo, ChatGPT y otros modelos de lenguaje. Y esto ha llevado a las universidades a cuestionar o incluso a prohibir su uso, ¿no? En una primera instancia fue no se puede utilizar. Después, en una siguiente instancia, pues como de todos modos las personas lo están utilizando, fue bueno, ¿cómo aprovechar esta herramienta para que más bien, pues, sea una herramienta pedagógica y sea una herramienta que ayude a cumplir con la formación de un criterio en las personas sobre el discernimiento de la información? Y digo esto porque sin duda, Sheila, los retos son enormes en términos de diversidad y de representación, también en sesgos, porque muchas veces lo que se cree es que estos sistemas son neutrales. Incluso leía un artículo que hablaba sobre el uso de la inteligencia artificial en contrataciones y decía, es que el uso de estos sistemas elimina el factor humano, entonces ya no está sesgado y ya no es emocional y no está sesgado. Híjole, hay numerosos ejemplos, uno de ellos en 2016 por Amazon, en donde se identificó que su sistema, aun cuando habían eliminado la variable de género, su sistema de reclutamiento, entrenado con años de datos de reclutamiento de Amazon, se dieron cuenta que estaba escogiendo solamente a hombres. Y decían, pero si ni siquiera le dimos género, ¿qué está pasando? Y pues, ¿qué resulta? O sea, un poco de reflexión sobre la historia de las contrataciones en Amazon es que históricamente habían estado contratando a hombres y a hombres blancos específicamente para determinados puestos. Entonces, pues eso tiene implicaciones importantes en mujeres y en grupos minoritarios, personas de color que quieren acceder a este tipo de puestos. Y anecdóticamente, ustedes pueden hacer el ejercicio y puede ser hasta divertido. De hecho, hay distintos modelos, por ejemplo, Gemini, por ejemplo, el propio OpenAI ya ha mejorado. Si le dices, enséñame a una persona veterinaria, es posible que te enseñe a una persona de color y es posible que te enseñe a una mujer o a un hombre, dependiendo del twist que tú le des de la información. O sea, ya buscan ir más hacia la representación. De hecho, también hubo algunos artículos que hablaban sobre la representación forzada, ¿no? Sobre cómo ya de pronto pedías una información, por ejemplo, de la historia de presidentes de Estados Unidos y aparecía una persona de color como históricamente, en la historia, cuando pues sabemos que en la historia eso no fue el caso hasta la llegada de Obama. Entonces, son muchos los riesgos y los retos, pero lo importante es entender que pues, estos sistemas son un reflejo de nuestra humanidad y de los datos que los entrenamos, y los datos son un reflejo, pues, de lo que pensamos y de los sesgos que tenemos de las personas. Así que yo creo que estos ejercicios específicamente nos pueden servir con fines pedagógicos, porque si bien los modelos están mejorando,
todavía hay ciertos ejercicios que podemos hacer. Por ejemplo, si le pedimos en un prompt a alguno de estos modelos como, oye, hazme una historia, ¿no? Y en esta historia dime cómo se llaman los personajes que son dueños de una hacienda. Igual y te dicen, John Smith. Y luego, bueno, y las personas de servicio, ¿cómo se llaman? Te da nombres latinos. Entonces, de nuevo, son sesgos y representaciones de esta realidad entendida que tenemos que trabajar en cambiar, porque si no, pues de nuevo, la información que vemos representa nuestra realidad. Y es difícil convertirnos en lo que no vemos. Entonces, para un tema de juventudes, de niñez, de infancias, de aspiraciones profesionales, es importante que esta diversidad se vea representada en los modelos de inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, creo que ya con 15 minutos pasados, ya creo que es una buena reflexión para cerrar. Cristina, muchísimas gracias. La verdad, excelente ponencia. Sé que nos resolviste muchas dudas, pero crearon más preguntas. Es lo normal, es parte de este aprendizaje continuo que mencionaste al principio. Esto es parte del upskilling y reskilling que tenemos que hacer cada uno para manejar estos temas. Y nada, agradecerles a todos el haber participado y el haberse quedado unos minutos antes. Y recordarles que en 2 semanas, si no me equivoco, a ver, lo chequeo, junio 6, a esta misma hora, tenemos el siguiente webinario y será sobre ciberseguridad, datificación y su valor para el sector empresarial. Sí. Espero que también nos puedan acompañar. Y para cerrar, bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por habernos acompañado hoy. Tienen mis datos de contacto en la presentación en caso de que quieran profundizar sobre alguno de los temas, sobre alguna de las preguntas que tal vez se quedaron en el aire. Y yo creo, me encantaría que se llevaran este mensaje. La labor regulatoria y de gobernanza de la tecnología no es solo de autoridades gubernamentales, no es un ejercicio que está ocurriendo que es ajena a nosotros. Como organismos empresariales, y esto va con una última pregunta que vi aquí, decía, bueno, ¿quién debe educar sobre estos temas? Bueno, como organismos empresariales tenemos un rol fundamental primero, de pasar por un proceso pues, autoeducativo para conocer estas tendencias, para conocer estos temas, pero después para acercar estos temas a las empresas y de que desde su quehacer puedan tener una incidencia, sí, en el desarrollo económico, pero también en el aprovechamiento, digamos, sociotécnico de estos sistemas. Así que muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, Cristina, y a todos los que participaron. Hasta luego.